Era una noche como cualquier otra. El viento susurraba entre los árboles. Las hojas secas crujían bajo mis pies y la luna, casi llena, proyectaba sombras alargadas sobre el suelo. Tenía solo 8 años, pero esa noche marcó el inicio de algo que nunca pude explicar. Algo que, incluso ahora, me sigue persiguiendo. Recuerdo que estaba en el jardín de mi casa jugando con mi perro Toby, siempre lleno de energía y alegría. De repente, Toby se detuvo en seco. Sus orejas se erizaron y un gruñido bajo escapó de su garganta. Lo miré, confundido, y seguí su mirada hacia la esquina del jardín, donde la luz de la luna no llegaba. Allí, en la oscuridad, había algo, una figura alta, delgada, que parecía fundirse con las sombras. No tenía rostro, ni rasgos definidos, pero sentí que me observaba. Toby gruñó más fuerte, pero la figura no se movió. Solo estaba ahí, inmóvil, como si esperara algo. Corrí hacia la casa gritando por mi madre. Cuando regresé con ella, la figura había desaparecido. Toby seguía inquieto, mirando fijamente hacia la esquina del jardín, pero no había nada. Mi madre me dijo que probablemente había sido mi imaginación, que a veces las sombras jugaban trucos en la noche. Pero yo sabía que no era mi imaginación. Lo había visto, lo había sentido. Los días pasaron y traté de olvidar lo que había visto, pero la sombra no me olvidó a mí. Comencé a notarla en los lugares más inesperados. En el pasillo de la escuela, justo al doblar la esquina. En el reflejo del espejo del baño, cuando me lavaba las manos. Incluso en mi habitación, cuando apagaba la luz para dormir. Siempre estaba ahí, al borde de mi visión, como si estuviera esperando el momento adecuado para acercarse. Una noche, desperté sobresaltado. Mi habitación estaba en completa oscuridad, pero sentí una presencia. Algo estaba ahí, en el rincón, junto al armario. Mi corazón latía con fuerza, y el sudor frío corría por mi espalda. Quería gritar, pero mi voz se atascó en la garganta. La sombra se movió lentamente, deslizándose hacia mí sin hacer ruido. Sentí un frío intenso, como si el aire se hubiera congelado alrededor de mí. La figura se detuvo al lado de mi cama, y por primera vez pude verla con claridad. Era alta, mucho más alta que cualquier persona que hubiera visto antes. Su cuerpo era delgado, casi esquelético, y su piel, si es que se le podía llamar piel, era negra como la tinta, como si absorbiera la luz a su alrededor. No tenía ojos, pero sentí su mirada penetrante, como si pudiera ver dentro de mi alma. No recuerdo cómo me quedé dormido esa noche, pero cuando desperté, la sombra había desaparecido. Pensé que había sido un sueño, una pesadilla vivida. Pero en el suelo, junto a mi cama, había una mancha oscura, como si algo hubiera derramado tinta en la alfombra. Traté de limpiarla, pero no salió. Nunca salió. A medida que crecía, la sombra se volvió más audaz. Ya no se contentaba con observarme desde lejos. Comenzó a acercarse a tocarme. Una noche, mientras estudiaba en mi habitación, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, en el espejo detrás de mí, vi su reflejo. La sombra estaba justo a mi lado, su mano aún sobre mi hombro. Sus dedos largos y delgados se cerraron lentamente, como si estuviera apretando mi hombro, pero no sentí presión. Solo un frío que se extendía por todo mi cuerpo. Le conté a mis padres lo que estaba sucediendo, pero no me creyeron. Dijeron que era el estrés de la escuela, que necesitaba descansar más. Pero yo sabía que no era eso. La sombra era real, y estaba decidida a no dejarme en paz. Una vez, durante una excursión escolar, nos quedamos a acampar en el bosque. Era una noche clara, llena de estrellas.
y todos estábamos sentados alrededor de la fogata, contando historias de miedo. Cuando llegó mi turno, decidí contarles sobre la sombra. No les dije que era real, solo lo presenté como una historia. Pero mientras hablaba, noté que el fuego comenzó a apagarse, como si algo estuviera absorbiendo su calor. Los demás no parecían notarlo, pero yo lo sentí. La sombra estaba ahí, en el borde del círculo de luz, observándome. Cuando terminé de contar mi historia, el fuego se apagó por completo, y todos nos quedamos en la oscuridad. Escuché risas nerviosas. Alguien encendió una linterna, pero yo no podía moverme. Sabía que la sombra estaba justo detrás de mí. Esa noche, mientras todos dormían en sus tiendas, me desperté con un ruido. Era un susurro bajo, como si alguien estuviera hablando justo al lado de mi oído. Abrí los ojos y vi que la sombra estaba dentro de la tienda, agachada sobre mí. Sus manos largas y delgadas se extendieron hacia mi rostro, y sentí un frío intenso en mi piel. Quería gritar, pero no podía. La sombra se inclinó más cerca, y por primera vez escuché su voz. Era un susurro áspero, como el sonido del viento a través de las hojas secas. «Eres mío», dijo. «Siempre lo has sido». Desperté sudando, con el corazón latiendo con fuerza. La tienda estaba vacía, pero en la pared de lona, justo frente a mí, había una mancha oscura, como si algo hubiera quemado la tela. No dije nada a los demás, pero supe que la sombra no se iría. Nunca se iría. Los años pasaron y aprendí a vivir con la sombra. Era como un compañero no deseado, siempre presente, siempre observando. A veces pasaban semanas sin que la viera y comenzaba a pensar que tal vez se había ido. Pero entonces aparecía de nuevo, más cerca que antes, más real. Cuando cumplí 18 años decidí que necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo así, con el miedo constante de que la sombra estuviera ahí, esperando. Comencé a investigar, a buscar historias de otras personas que hubieran experimentado algo similar. No fue fácil, pero finalmente encontré un foro en línea donde la gente compartía sus experiencias con entidades oscuras. Muchas de las historias eran exageradas, claramente inventadas, pero algunas resonaron con lo que yo había vivido. Una persona en particular, que usaba el nombre de usuario Shadow Watcher, parecía saber mucho sobre el tema. Me envió un mensaje privado, diciendo que había estado estudiando estas entidades durante años. Según él, la sombra que me seguía no era un fantasma, ni un demonio en el sentido tradicional. Era algo más antiguo, más primitivo, algo que existía en los espacios entre la luz y la oscuridad, alimentándose del miedo y la energía vital de aquellos a quienes elegía. Shadow Watcher me dijo que había formas de protegerme, pero que no eran fáciles. Necesitaba crear un círculo de sal alrededor de mi cama cada noche y colgar espejos en las paredes de mi habitación, apuntando hacia las esquinas. También me dio una serie de palabras en un idioma que no reconocí, que debía repetir cada vez que sentía la presencia de la sombra. Lo intenté. Durante un tiempo, pareció funcionar. La sombra no apareció y comencé a sentirme más seguro. Pero entonces, una noche, todo salió mal. Estaba en mi habitación, preparándome para dormir, cuando sentí un cambio en el aire. Era como si la habitación se hubiera vuelto más pesada, más opresiva. Miré hacia la esquina, y ahí estaba. La sombra, más grande que nunca, avanzando hacia mí. Repetí las palabras que Shadow Watcher me había dado, pero esta vez no funcionaron.
La sombra se rió, un sonido bajo y gutural que resonó en mi mente. ¿Crees que puedes deshacerte de mí? Srenia, susurró. Soy parte de ti. Siempre lo he sido. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo estuviera arrancando un pedazo de mi alma. Caí al suelo, incapaz de moverme, mientras la sombra se inclinaba sobre mí. Sus manos largas y delgadas se extendieron hacia mi rostro, y supe que esta vez no escaparía. Pero entonces, algo sucedió. Una luz brillante llenó la habitación, y la sombra retrocedió, como si la luz la quemara. Escuché una voz, fuerte y clara, que decía las mismas palabras que yo había estado repitiendo, pero con una fuerza que no podía igualar. La sombra gritó, un sonido desgarrador que resonó en mi mente, y luego desapareció. Cuando recuperé la conciencia, estaba en el suelo de mi habitación, temblando. La luz había desaparecido, pero la sombra también. En la pared, justo donde la sombra había estado, había una marca quemada, como si algo hubiera dejado una cicatriz en la realidad misma. No sé qué sucedió esa noche, ni quién o qué me salvó, pero desde entonces la sombra no ha vuelto. A veces, todavía siento su presencia, al borde de mi visión, como si estuviera esperando. Pero no se acerca, no todavía. Ahora, años después, sigo buscando respuestas. Sé que la sombra no se ha ido para siempre. Es solo cuestión de tiempo antes de que regrese. Y cuando lo haga, no sé si podré detenerla